Entonces, hay varias maneras de abrir nuestras estaciones de costura, principalmente dos. Una es con una cuna de perforación y la otra es aserrando los cuadernillos en una prensa, ¿no? Como este curso un poco está pensado como, de cierto modo, dos partes de un curso introductorio, es decir, este que es el curso de encuadernación del lomo recto y el segundo curso que es el curso de encuadernación del lomo redondo, las dos encuadernaciones encajadas. Vamos a enseñarles en este curso a abrir estaciones con una cuna de perforación y en el siguiente vamos a abrir estaciones con una prensa y una sierra para que tengan, digamos, los dos conocimientos, prueben los dos y utilicen el que más les guste. Personalmente utilizo los dos. Utilizo la cuna de perforación cuando necesito hacer perforaciones más finas o más ubicadas, digamos, más por ejemplo, para restauración, cuando los cuadernillos ya están lastimados, es muy raro que utilice una prensa, casi siempre utilizo una cuna, aunque en general para hacer libros en blanco, para hacer libretas, suelo utilizar la prensa porque en teoría es un poco más rápido, aunque en realidad pues te tardas casi lo mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí la cuna de perforación, esta es de las que fabrico y diseño yo en el taller, esta es una cuna impresa con filamento en impresión 3D. Me gusta porque son pequeñas y tiene un canal pequeño que hace que no se nos haga una perforación gigantesca, que es lo que buscamos, una perforación más o menos discreta. Pero hay también cunas de madera y pueden incluso fabricarlas ustedes, no son demasiado complicadas, solo necesitan que tenga esto, un ángulo de 45, donde nuestro cuadernillo pueda sentarse de esta manera, ¿no? Y podamos perforar. Entonces, para hacer nuestras estaciones de costura tenemos que hacer una plantilla de perforación. Venden algunas personas plantillas de perforación ya con perforaciones, por ejemplo, cada centímetro. Yo hice en algún momento también en 3D para esta cuna específicamente con perforaciones cada 5 milímetros, pero la verdad es que me parece al final del día poco práctico. Hacer la plantilla es muy rápido y es más preciso porque muchas veces las medidas que requieres no son medidas exactas en milímetros, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa de gusto, digamos, ¿no? Entonces vamos a cortar una tira de papel, idealmente papel un poquito más grueso, cartulina, para que nos dure todos los cuadernillos. El ancho es indistinto, este tiene 8 centímetros, pero podría ser más corta o más larga, no mucho más larga. Y vamos a plegarla sobre sí misma por la mitad. Y vamos a... Esta va a ser nuestra plantilla de perforación, es decir, vamos a poner nuestros cuadernillos y vamos a poner nuestra plantilla. En este caso esto es un poco más largo que el cuadernillo, entonces vamos a cortarlo al tamaño. Ya en este punto del trabajo artesanal, muchas veces es mejor marcar así con el mismo cúter que estar marcando con pluma o lápiz, porque nos aporta grosor el ancho de la mina o el ancho de la pluma, ¿no? Entonces ahí está, ya tenemos bien esto a nuestro tamaño y vamos a marcar dónde van a ser nuestras perforaciones. Atentos aquí. Vamos a necesitar primero una perforación de cabeza y una perforación de pie. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner una perforación a 1.5 y otra perforación a 1.5. Hay quien diferencia cabeza de pie para no confundirse mientras están cosiendo. Es decir, ponen cabeza a 15 milímetros y pie a 20, por decir algo, ¿no? Es válido, sin embargo, no es del todo necesario, ¿no? Si están atentos mientras están cosiendo, no es necesario hacer ese tipo de cosas. Y para esta encuadernación vamos a hacer una costura que se llama costura francesa o link stitch en inglés. Es una costura sencilla dentro de lo que cabe y bastante fuerte, bastante durable, ¿no? Entonces vamos a necesitar
dividir el espacio entre nuestras dos estaciones de cabeza y de pie entre un número más del número de estaciones que queremos. Es decir, para este espacio vamos a querer 2 estaciones de costura. Es decir, entonces vamos a dividir este espacio entre 3. Entonces, si tenemos que esto mide 18.5, tenemos que dividir eso entre 3. En este punto no es indispensable que las medidas sean súper milimétricas, pero sí que se acerquen al menos. Entonces, pongamos que 18.5 entre 3 nos da 6.1. Podría ser 6.1, 6.2, porque además no vamos a perforar en 6.1, sino que vamos a poner una pequeña marquita en 6.1 y vamos a perforar a 8 milímetros de la marca de lado y de lado. Es decir, vamos a tener 2 perforaciones de este modo a los extremos de la marca de 6.1 y lo mismo en la siguiente estación. 6.1 está aquí y vamos a marcar a 8 y a 8. Esas van a ser nuestras estaciones de perforación. Muy bien. Entonces, lo que prosigue es colocar nuestra plantilla, nuestra cuna y perforar todas nuestras estaciones de costura en cada uno de los cuadernillos. Para saber que estamos haciéndolo siempre bien, yo le voy a quitar aquí un pedacito para saber que esto siempre va hacia la cabeza. Pueden ponerle una C con pluma o lo que ustedes quieran, simplemente que no vayan a girar la plantilla, porque como no fuimos milimétricamente exactos, sí está diferente este lado que este lado por milímetros, pero eso nos va a afectar si cosemos al momento de coser, ¿no? Entonces vamos a topar nuestra plantilla y nuestro cuadernillo al fondo y vamos a perforar. Muy bien. Entonces vean, lo que me gusta de esta cuna es que hace unas perforaciones bastante discretas, es decir, pasa sin problema, pero no abocarda el cuadernillo, y eso me agrada bastante. Entonces vamos a repetir ese proceso con absolutamente todos los cuadernillos, y algo muy importante es que tal cual como salen de la cuna los van a acomodar en el bonche de cuadernillos, es decir, no van a girar el cuadernillo, esto para hacer que coincidan siempre nuestras costuras. A partir de este momento es muy importante no estar jugando con los cuadernillos, no estarlos volteando, no estar haciendo malabares, porque de otro modo esto se va a ver reflejado en nuestra costura. Entonces, quito plantilla, cierro cuadernillo y lo paso a donde estoy poniendo mis cuadernillos, ¿no? Y repetimos la operación. Como ven, no es extremadamente rápido, aunque la verdad es que al final del día, si compran el otro curso, van a darse cuenta que muy probablemente la unidad de perforación con la prensa dure casi lo mismo, si no es que incluso más. Porque tenemos que preparar la prensa, tenemos que elevar, tenemos que ver que todos los cuadernillos estén súper bien escuadrados, a la misma altura y demás. Y finalmente pues termina llevándose el mismo tiempo que nos tomó en este caso hacer la plantilla y hacer el movimiento manual de perforar cada una de las estaciones. Entonces yo voy a seguir aquí perforando el resto de los cuadernillos. Vamos a terminar aquí la unidad y en la siguiente unidad ya vamos a ver tal cual la costura.